boca será don Anacleto, pues mi negra no tiene hocico, dijo Dora un poco enfadada. Lo mismo es, niña, respondió el viejo. Ahora caigo por qué bullaban tanto los perros a más de medianoche, por junto y parejo, como hacen cuando andan por el campo, aparecidos, o leones hambrientos. ¿Qué dice usted, don Anacleto? Nada digo, sino que algún matrero trujo la miel, y a la fija se llevó algún cordero a la vuelta, contestó el capataz, recomenzando su tarea con aire muy serio. Dora se quedó meditabunda, y apartóse luego del ventanillo. No impuso a su hermana de esta conversación. Nata, sin embargo, hablóla en ese y en el siguiente día, de ciertos ruidos extraños que ella había sentido la noche que se siguió a la aventura. Rumores mezclados al ladrido de los perros, que siempre anuncian gente en el campo, y que le robaron el sueño. Dorila se limitó a encogerse de hombros y a reírse de sus preocupaciones. Habré soñado, dijo Natalia. Pero yo juraría que hasta sentí voces, así como de quien encariña los mastines y los vuelve mansos, porque al momento no más los perros, en vez de ladrar furiosos como al principio, rezongaban bajo, casi vencidos. Don Luciano, a quien ninguna de estas cosas cogía de sorpresa, ni podían tomarle otras mayores que él presentía, acompañaba a Dora en sus risas sin abrir comentario alguno sobre las ánimas o los duendes de medianoche. De todas maneras, Nata no volvió a sus paseos entregándose a sus labores, al punto de pasarse horas enteras junto al bastidor bordando sus telas. Muy superior en esto de dar entretenimiento a las manos a Dora, quien nunca salía de la bastilla o hilván menudo por animosidad a la aguja más que por el dolor que sintiera en las espaldas de que algunas veces se quejaba, aun cuando en otro género de tareas fuese diligente y animosa. Nada de ello privaba que ésta siguiese en sus excursiones a pie o a caballo con la compañera forzada, en reemplazo de Natalia, que era la negra Guadalupe. Mocetona verdaderamente corpulenta y guapa, con su pelillo en forma de racimos de saúco, sus ojos saltones de un color plomizo, su nariz chata y respingada en la punta con las alas muy abiertas y su boca grande de labios pulposos con dientes tan blancos y parejos, que bien podían compararse a los granos de mazamorra con leche que ella sabía preparar los días de fiesta. Nada de notable ocurrió en estos paseos, que diese lugar a temores o desconfianzas. Lo que fue devolviendo la tranquilidad al ánimo de Nata, que ya empezaba a echar de menos sus horas de libertad por las tardes, días después de los incidentes relatados. Y especialmente su gira casi cotidiana a la ribera del río, bajo el sausal de los Patos. Por su parte, y en el interés de la compañía, Dora no dejaba nunca de encarecerle los buenos momentos que pasaba con Guadalupe cuando se iban en busca de nidos y habas del aire. Tanto insistió a este respecto, dando a las menores cosas un colorido de sobra interesante, que logró al fin arrancar a su hermana de su retiro, a cuya sombra protectora la piel de su rostro y manos había casi recobrado la prístina blancura. Natalia sonrióse una tarde y se dio por vencida. Fue el de los sauces el sitio encogido, el cual quedaba a poca distancia de las casas, sobre la escarpa del río. En esa parte del monte en forma de herradura abríase una picada o sendero angosto, a través de talas, espinillos y guayacanes, que concluía en la ribera arenosa, desde cuya playa dominábase el río en todo su ancho. Y por un claro espacioso del monte en la orilla opuesta, una gran zona de la campaña con sus planicies y cuchillas, matorrales y hondonadas. Por este sendero, muy conocido, se entraron las dos jóvenes, yéndose a sentar en el amplio tronco de un sauce cuyos gajos flexibles en correctos arcos humedecían en las aguas sus extremos, formando un pasaje umbrío por donde desfilaban en la tarde de uno en fondo nutrias y macaes. La corteza blanda aparecía rayada en diversos sitios con un punzón, rayaduras que eran cifras y letras hechas al descuido por la mano de Dora.
tan mal inscriptas que debió haber puesto al pie de cada una esta es una X, o este es un quinta a fin de no equivocarse luego ella misma, que llegaba a comparar la primera con una patita de chingolo, y el segundo a un copete de cardenal. En silencio permanecieron algunos momentos. Después, como tuviese Dora delante de su vista un trecho o pequeña playa cubierta de ligero musgo, pareció darle tema a la memoria, porque dijo riendo: allí enterrábamos otros años los pollitos que se morían, cuando apenas tenían pelusa. ¿Te acuerdas, Nata? Sí, contestó esta con aire distraído. Les poníamos una cruz de ramitas. También a los pobres jilgueros que tanto queríamos. Me acuerdo, añadió Dora, que a los pocos días no podíamos ya resistir, y le sacábamos de encima la tierra para ver lo que había pasado dentro. ¿Cuántos gusanillos se movían? Era un hormiguero. Mira, dijo Nata señalando a la otra orilla. Por allí viene gente. Dora dirigió al sitio indicado sus ojos. En realidad, un grupo de hombres de caballería que al parecer venían buscando el vado, se habían acercado paso a paso hasta la escarpa del río. Y clavando en el terreno húmedo los cuentos de sus lanzas adornadas de banderolas, puestos a contemplar muy atentos y silenciosos a las dos mujeres del sauce como a objetos bastante raros. Parecían haberse olvidado del deber y de la consigna para darse tan extraña tregua deliciosa. Un tanto absortos, pues, con sus greñas secas y polvorientas por encima de las mejillas tostadas, sus barbas espesas hasta el pecho y sus manos afirmadas en los astiles, fijos los ojos melancólicos en un solo blanco, allí estaban inmóviles con las cabezas altas, lo mismo que una banda de ñandúes en presencia de un paño que flota al aire o de un pato que se revuelca en las hierbas. Nata y Dora se pusieron de pie lentamente, sin saber qué camino seguir, algo turbadas e inquietas. Al fin, uno de aquellos hombres, levantando una pierna que hizo chocar en la carona, exclamó con voz enronquecida aunque perceptible a la distancia: se me hace que me llega esencia de chirimoyo, Cristo bendito. El resto rió en coro, produciendo esta risa que brotaba de entre nutridos pelos, el efecto de un prolongado rezongo de carpincho. Las dos hermanas escaparon corriendo, hasta trasponer el monte. Cerca ya de las casas, acortaron su carrera fatigadas, riéndose a su vez a pesar de la alarma. Y cogiendo Dora a su hermana del brazo, preguntó la jadeante: ¿no sentiste mucho ruido de ramas cuando pasamos junto a los ceibos? A mí me pareció que era un hombre que se escurría. ¿Sería algún novillo? No. Si vendrán esos soldados en busca de los matreros. Habrán equivocado el paso, y eso es todo. Sí, poco vaqueanos son ellos para no dar con él, no creas. Esa caballería trae algún intento de este lado del monte. Una detonación de arma de fuego en la orilla que acababan de abandonar, cortó aquí la frase a Dora. Sucediéronse a esta. Dos más, y luego gritos y voces recias que se alejaban. A poco algunas nubecillas blancas como lana cardada surgían de las flotantes bóvedas del bosque, remontándose en suaves remolinos por la atmósfera serena. Cuando las hermanas se entraban en el patio, salía don Luciano apresuradamente con su catalejo y poníase a descubrir el campo por la parte del monte. Sin separar el instrumento de la visual, dijo, viéndolas venir: no conviene que anden cerca del río. En un de repente van a morder a estas muchachas en las piernas los perros cimarrones. Si no es una bala de tercerola que las alcanza. Don Anacleto, gritó seguidamente al capataz que se aproximaba, repunte la tropilla del lado de la loma, y cuide de mi pangaré. Sería bueno lo metiese temprano en la enramada. Haga arrear también la majadita del tronco, hasta aquí encima, y que las borregas pellizquen lo que puedan. Diablo de alboroto, caneja. No parece sino que siempre hemos de estar oliendo a pólvora, mil cuernos.
Allegue las 2 lecheras barrosas al palenque, y vea viejo que ese mancarrón macaco no dé con su pelada en lo duro. ¿Qué ha de dar? Contestó el capataz amoscado. Dende que me conozco ningún mañero me ha cascao las liendres. Y en tanto atendía al reclamo, seguido de 2 peones, tan viejos como él, don Anacleto refunfuñaba. Ya comienzan a los tiros. Esta noche a la cuenta me chingolean el malacara y me hacen humo el maneador. No se enriede en las cuartas, compadre Calderón, y enderece esa tropilla al corral, no ve que viene abriéndose cancha la yegua madrina. Paisano lerdo el Nereo, con sus lomos grandotes. Mire sino cómo aparta aquella barrosa de la cría y se va encima de las guampas ese hombre condenado. Oh. Y le habrán gustado siempre más que el lado de la cola, compadre Anacleto, repuso Calderón, entrecerrando un ojo. Así nacerá. Costéili ese animal y véngalo coleando don Nereo, que el becerro viene atrás de la ubre. Estas voces sobresalían pujantes al ruido del ganado menor y mayor arrollado hacia el corral y el palenque, y al de los galopes alternados con troteos a son de rebenque y rodajas. Una gran nube de polvo envolvía hombres y cuadrúpedos. Balidos y relinchos completaban el concierto, en medio del cual desempeñaban los cencerros una función importante. Don Luciano seguía dando sus órdenes a pesar del tumulto, y sus viejos servidores obedeciéndolas, aunque no con mucho acierto en todos los momentos, a causa de la confusión, la distancia o la sordera crónica de alguno de los peones así impropiamente llamados en las estancias, siendo antes que eso, centauros. En la parte del monte, sin embargo, nada inducía ya a sospecha o temor, después de los tiros y gritos que habían motivado la alarma. El bosque en sus orillas e isletas visibles, aparecía silencioso. Ningún hombre había asomado al llano, y las mismas aves de la ribera del río, patos, espátulas y garzas remontándose o abatiéndose tranquilas entre los juncos y espadañas, indicaban el mayor sosiego en aquellos lugares solitarios. Las jóvenes, bajo la impresión natural todavía, que les había producido el suceso, fueron encaminando sus pasos maquinalmente hasta la huerta. Y habíanse sentado pensativas junto a los pitacos mirando hacia aquellos árboles inmóviles y mudos, con ese aire de curiosidad y de duda que imprime en el semblante el espectáculo de una escena aislada cualquiera de dramas ignorados. Luego se pusieron a conversar con vivacidad, nerviosas y excitadas. Ora comentando el rumor entre el follaje de los ceibos que Dora había oído al pasar, ya la aproximación a la orilla de aquel grupo de hombres melenudos, ya las detonaciones cerca de los sauces, donde ellas habían estado muy confiadas. Y como final de sus coloquios, convinieron en que alguna atingencia tenían con cosas tan raras los desconocidos que la sorprendieron en mitad de sus risas, la tarde en que tentaron apoderarse de la lechiguana. Lo que resulta de todo esto, concluyó por decir Nata, es que ya no podremos ir sin temores ni a la isleta de los sauces. Dejaremos pasar algunos días, por si acaso. Repuso Dora. Y volverá a suceder lo mismo. En verdad digo que no me siento con ánimo para andar más sola por allí. Miedosa. ¿Qué sabes tú si esos hombres son perversos? No lo demuestran, al menos. Ya tenían tiempo de haber dado alguna prueba, y entre tanto, recuerda lo que papá nos ha dicho. Porque él es bueno, y nunca piensa nada malo de los demás. Mira. Yo creo que la lechiguana fue traída aquí por uno de aquellos que vimos. Tal vez por el de cabello rubio. ¿Por qué lo supones? No sé. Me parece. Lo presiento. Loquilla. Ya te lo imaginas muy apuesto. Ya verás. Exclamó Dora, refregándose las manos con cierta ansiedad. Te digo otra vez que no sé por qué me lo figuro. Pero, esa cara que tenía, la habrás visto en sueños, como se ven otras nada lindas. ¿Quién sabe? Yo pienso que no, Natilla.
Algo me dice que la he visto en Montevideo, y tú también. Nata se puso a reír con una gracia adorable. Luego, dijo. Será aquel Pedro de Sousa, de los voluntarios reales, que tanto te persigue. ¿Qué? Prorrumpió Dorila con ímpetu. Ese tiene el pelo castaño y los ojos verdosos. ¿Y qué iba a andar haciendo dentro de las breñas? ¿Qué ocurrencia la tuya tan original? Entonces, no sé. Tampoco puse mucha atención, con el susto. Eso, más bien. ¿Te acuerdas, Dora, cuando Sousa te apuntaba el catalejo en el teatro, tieso en su silla, apenas acababan de encender las candilejas? Y muy gallardo que me parecía, con su traje de paño, bien abrochado y una media charretera en el hombro, contestó Dora con un gesto de despecho. Está en Santa Lucía de guarnición. Pero, no se trata de ese. Guadalupe interrumpió aquí el diálogo con su presencia, para advertir a las jóvenes que era hora de comer. Hube los cuentos de don Anacleto. La comida fue breve, y contra su costumbre, don Luciano se mostró grave, y las jóvenes taciturnas. Poco de nuevo se habló sobre el episodio del día. Presentábase muy hermosa la noche. Las hermanas se pasearon juntas largo rato en el patio, hasta sentirse fatigadas. Entonces sacaron del dormitorio unos bancos pequeños que pusieron a tino y otro lado de la puerta del comedor y se sentaron en ellos con ánimo al parecer de aspirar aire libre buenos momentos. En realidad, corría una hora deliciosa. Vino el viejo capataz a hacerles compañía, según su hábito antiguo. Aunque esta noche, con un ceño de marcada desconfianza y miradas escudriñadoras hacia el monte. Púsose una colilla de cigarro detrás de la oreja, y callado en cuclillas contra la puerta, observaba a las jóvenes, con las manos juntas entre las rodillas, el sombrero en la nuca y el barboquejo debajo de su nariz de garra, la barba canosa muy revuelta y doblada hacia el pecho y los ojos un tanto asediados por vejigas carnosas, fijos en la zona más oscura. Dio una tos bronca, y siguió en su silencio. Las hermanas se miraron, sonriéndose. Empiece un cuento, don Anacleto, dijo Nata. Se va usted haciendo un poco remolón. No crea, niña Natalia. Es que se nos va el humor a los viejos cada día que pasa, y semos asina como cuerda de guitarra que es fuerza afinar para que suene. Bueno, yo la afino, repuso Nata con dulzura. ¿Quién no ha de contar? Pero yo no caigo en una cosa a gusto que venga a pelo por complacerla. Cuento de amores. De amores ha de ser y con abrojos, niña, que nunca el hombre es de suerte, por lo mismo que es engreído. Cuando le toca la china parece cosa de milagro. Nosotras no somos más afortunadas, don Anacleto, dijo Dora simulando la mayor pena. Ah, según y conforme, respondió el capataz, con una tos grave. Cuando yo era mozo tenía muchos amigos, y no conocía ninguno satisfecho por buena correspondencia o por aquel gusto que él se propuso sentir, eso que eran de chapeado y virolas, muy garifos en sus fletes, y de fama en el pago. Al ñudo se encalabrinaban todo a una, tendiéndole el ala a una moza muy garrida que moraba en una cuesta del valle, entre las toscas de la serranía, lo mismo que pájaro huido. Y no faltaba alguno que se ponía escapulario por alcanzar la gracia. Era de balde. La moza no caía en el lazo de los requiebros, ni en los ardiles de la trova. Ni trampa de pie de amigo ni otra cosa es con guitarra. Ubalda miraba a todos igual, y al mirarlos los consumía como si fuese basilisco. Por lo que ya magros de carnes los mozos, unos decían que a la cuenta era hija de bruja, y otros, para peor, que era engendro de murciégalo y de calandria. Ese es el cuento, don Anacleto. Interrumpióle Dora con aire de mucho interés. En el comienzo voy. Para decir verdad, es una historia que pasó, y no invento que se me antoja. Qué linda debe ser, dijo Nata. A mí me gustan las cosas verdaderas.
Ya estoy ansiosa, añadió Dora sonriendo. El capataz se recostó bien contra la pared, mirando las estrellas. Y luego de acariciarse la barba, prosiguió muy formal. Una ocasión cayó al pago un mozo forastero como de 20 o 30 años con la cara hoyosa, los ojos de lechuza medio salidos, nariz que parecía un vircuya, paletas grandes y muy dientudo el hombre, con el pelo tieso como crin de chivato, que se llamaba Nicasio de apelativo. Y junto con el llegar de este forastero fue alboroto, como quiera que la gente del pago era medio tentada de la risa. Nicasio no se fijó en eso, diciendo que casi todas las risas, por ser de envidia, se parecían a las roncas del gato. Muchos dientes finos, muchos bigotes tiesos y mucho lomo hinchado. Asina feo como era, se puso a obsequiar a Ubalda. Y con sorpresa grande se vido que ella comenzó a redetirse dende que lo miró. La hermosura a la fija la tendría por adentro este forastero, lo mismo que está lo gustoso del macachín abajo del amargor. Porque de otra laya no acertaban con el tiro los mozos del pago. Ya se ve, decían todos. Más vale llegar a tiempo que ser convidado. Noche a noche caía Nicasio al rancho de Ubalda, y se retiraba temprano por no ser cargoso, contento con su buenaventura y hablando siempre de hacerla su mujer. Miren qué miel para esa boca. Intrigaban los mozos. Pues no hay más que correrlo al dientudo. Dora, sofocando sus ímpetus de reír, interrumpió aquí al capataz, diciendo con bien fraguada indignación. Y que tenían ellos que mezclarse en lo que no les importaba. Si Ubaldina quería a Nicasio, esos pretendientes debía irse a sus casas, a tomar mate, en la cocina. Ahí está, niña. A los hombres les gustaba mangonear por el gusto de entrometerse en lo ajeno. Y para mejor, cuando el padre de Ubalda, que andaba tropeando, cayó en el rancho una tardecita, preguntó qué hacía allí sentado en una cabeza de vaca aquel basilisco. Y como le contestasen que era el consentido de la moza, se puso el viejo a bufar y a quererlo despedir sin más saber del asunto. Las lágrimas le saltaban a Ubaldina, la madre se ponía de su costado y Nicasio hacía empeño por amansarlo. Todo fue al ñudo. Qué crueldad no oírlo, don Anacleto. Asina es. Como campanas de palo son las razones de un pobre. No hubo que hacer. Nicasio se marchó llevándose el corazón de la moza, y dicen que iba triste esa tarde como el que ha perdido la madre, montado en un redomón doradillo, rumbo a un abra de la sierra, en busca de algún matorral grande a la cuenta para esconderse de la mozada zumbona. Cuando se supo la cosa, el pago se revolvió lo mismo que nido de mangangá en que se ha metido una mosca brava por equivocación. Mordisco aquí y pinchazo allá, no dejaban al forastero ni una nada de pellejo sano. Y era de ver cómo miraban a Ubaldina los que ella no había querido. La pobre moza era un manantial de llanto. Por las mañanitas, cuando los pájaros comienzan a picotearse las plumas y anda saltando el ganado retozón y suena el cencerro de la yegua madrina metiendo alboroto en el campo, se le veía junto al palenque como una viuda afligida con los ojos nublados en el abra aquella en que se hundió Nicasio, siempre firme en que él había de volver, porque no era menos que la piedra que cae del cerro al bajo para juntarse con las otras sin que nadie la arrempuje. Pero, a los pocos días, se corrió que Nicasio había caído de una barranca alta, y que lo había apretado el redomón, dejándolo muerto en la zanja. Casi todos se alegraron del mal del prójimo, cuando un tropero trujo la noticia a la casa de negocio del Gavilán, que era donde la mozada se juntaba para jugar al naipe. ¡Qué breva para el forastero! Habían dicho antes, cuando el padre de Ubalda lo despidió. Ahora dijeron. Consuelo te den los caranchos, hoyoso. Ubaldina se escondió en el rancho como si hubiese ganado abajo de la tierra, a llorar a la fija hasta quedarse lo mismo que un junco. Quien había de enjuagarle los ojos, que no fuese ella misma.
Naide se para a alzar la pobre borrega que anda solita balando por el campo cuando sopla viento frío, a no ser el dueño. Y Naide tampoco le saca a la gama cuando se clava la espina del dedo, si no es para afirmarle mejor un tiro de bolas. Con Ubalda la ley era pareja. ¿Y Nicasio? Preguntó Dora roja de risa. ¿No dice usted si murió de veras, don Anacleto? Nicasio. Sí, observó Nata. Yo me intereso por el pobre a quien deja usted en una zanja cerca de los tigres allí. No lo comieron, niña. Aunque no me acuerdo si dije que había tigres allí. Sí que dijo. Será Asina como resentido y agraviado tenía Nicasio que dar la vuelta, y la dio, como que las cosas no habían pasado sino de la laya siguiente. El que se había golpeado en la barranca no era él, sino el padre mesmo de Ubalda que iba a apartar para tropa en el valle. Y quien lo sacó por proximidad de abajo del Roano con una canilla rota, fue el chucueco Nicasio en cuerpo y alma. Por lo que el viejo dijo que aquello parecía cosa de otro mundo. Dijo más el lisiado. Este Nicasio no tiene la cara tan fiera, y lo he de servir dándole mujer a su gusto. El mismo envidioso que dio una noticia contraria, fue a contar la verdadera a la casa del gavilán, cuando todavía seguía el chacoteo en la mozada. Jugaban al truco, retosando. Carmelo, el más ladino y payador, tironeaba para abajo el naipe apretándolo por verle la lista, aunque parecía que no quería verla. Los otros habían hecho con sus hojas cañutos y se reían o chiflaban, por el gusto de lucirse. Y al tironear al ñudo, Carmelo canturreaba, Mariquita me dio un ramo, que le tomase el olor. Si querés llamarte Rosa, conservate siempre. Flor. Dijo. Y otro contestó. Envido. Fue en eso que entró el embustero y les indilgó la fresca. Todos dejaron caer las barajas aturdidos, y uno gritó. Esa es grilla, cuñao. No es grilla, parceros, respondió él, sino cosa de verdad, y si miento que me parta un rayo ahora mesmo. Llovía y tronaba en ese momento, don Anacleto. No lo sé a la fija. Pero el cielo estaba tordillo oscuro, y refusilaba fuerte. El caso es que se armó una tinguitanga de todos los diablos en el gavilán, y que poco faltó para que lo achurasen al tropero mentiroso. Lo que hubiera acontecido si no hubiese escapado como un viento. El caso es que una tardecita caliente, de esas que le gustan al aguacil y al chingolo, estaba la moza toda achirlada en la puerta del rancho cuando vido que se allegaba Nicasio junto con su padre. Ubalda cuasi se cayó de alegría encima de un paisano viejo, que andaba por consolarla en sus pesares con la ciencia que dan los años. El tropero, al llegar, le dijo, medio quejoso. Ahí está, muchacha. Yo te lo traigo a este matrerazo por si te gusta. Decí que no, ladina. En la barranca maldita de sierra adentro, más dura que pared de iglesia, rodó el roano y me apretó. De nada me valieron el cuerpo y la vista, canejo. Porque el mancarrón se arrolló atrás de mí como un mataco, y en un repelús me hizo añicos la canilla. Sin dejarlo más hablar, lo bajaron al viejo y lo acostaron. Después, Nicasio dijo que él sabía sanar las heridas, sin poner el ungüento al sereno, ni los trapitos a la luna. Nada más que con unas tablas chicas, que había que ajustarle al hueso. Como si fuese brujería, en una semana el tropero aseguró que ya podía mover bien la lisiada. Vean, niñas. Medio brujo tenía que ser Nicasio, porque el caracú viejo no se pega no más asina. Pobre don tropero. Prorrumpió Dora. ¿Cómo sufriría? Indalecio era el apelativo, no tropero. Yo lo llamo asina porque acarreaba ganado de la sierra. Y eran pocos tambaqueanos, para apartar reses gordas entre los pedregales y tirarle las boleadoras al novillo serrano que quería ganar los barrancos con los cuernos como agujas y... Oh, don Anacleto. Dijo Nata. El cuento era de amores.
como iba diciendo, niña. Sin tártago, ni cambará, ni hierba de las piedras, Nicasio curó al hombre, y lo puso derecho. Entróse entonces a arreglar el casamiento en el pueblito, que estaba a un galope de 2 leguas. El padre cura no vido inconveniente, diciendo que él se alegraría de asujetar las 2 almas con el mesmo yugo, porque así se vían menos en pique de perderse. Pero, la mozada descontenta no fue de ese parecer, y todos juraron que le habían de jugar a Nicasio una mala partida, por haberles venido a robar la flor del pago. Y fue que, en la tarde antes del casorio, se juntaron hasta unos 5 o 6 entre las piedras grandes del valle, en la cuesta. Montado Carmelo en zancos, y todos con mechas encebadas a modo de candiles, para prenderlos en la noche y salirle con ellos al encuentro al forastero cuando cruzase para el rancho. Nicasio pasó sin recelo una cañada al tranco de su tordillo, y se fue acercando al pedregal. Aunque estaba escuro el cielo, venía el hombre mirando estrellas de puro gusto. Y estrellas vido en un redepente en la escuridad, porque al pronto, como luces amarillas de las ánimas en pena, lo cegaron los candiles de la gente emboscada. Y una fantasma del grandor de un canelón que traía una luminaria en la mano y parecía echar humo negro por la boca se le vino encima a saltos de langosta, gritando: Oingale al duro, y se duebla. A la uña, a parceros. Pero, el forastero que no era ni medio manco, se hizo a un lado sin gran julepe y sacando un gran trabuco, dijo: No se me allegue el que no quiera morir y abran paso. Uno de los mozos, viendo que Nicasio hacía uso de armas, sacó otra de fuego. Pero ya cuando él bajaba el gatillo, y ponía a Carmelo con los zancos para arriba, como cae la cigüeña que está comiéndose un pescado y recibe un chumbo en la cabeza. En mirando esto, el mozo tiró también, y tan a la fija, que a Nicasio le alcanzó un balín en un ojo, volteándolo por los cuartos en menos que tardó en chispear la piedra. Asina que Ubalda supo esto, corrió sola al matorral, sin que la gente pudiese privarla de ver muerto a su novio. Esa noche no volvió, y creyeron que se había refugiado en alguna tapera, a llorar su desgracia. La buscaron por todas partes, sin encontrarla en ninguna como si la hubiese tragado la tierra. Solo hallaron un pañuelo suyo mojado en sangre junto al cuerpo de Nicasio, y con el que a la cuenta le había estado secando la herida al difunto. Y muchos días y meses pasaron, sin saberse más de Ubaldina, aunque se registraron montes y barrancos por si en ellos había rastro de la pobre perdida. Y dicen las mujeres del pago que, por allí junto al matorral del suceso, se veía siempre una fantasma blanca que corría atrás de una lucecita amarilla, después de la medianoche. Y que cuando esa linterna se apagaba en la boca mesma de un pozo que cerca de la sierra había, la fantasma se hacía humo negro, hasta perderse entre un monte espeso a donde nadie entró nunca. En este punto iba de su relato don Anacleto, y escuchábanle en parte las jóvenes, tentadas a cada instante de la risa a pesar de lo trágico del asunto por el modo que de narrarlo tenía, cuando un jinete sujetando el caballo en la cresta de la vecina loma, dejó a todos en suspenso, con no poca sorpresa y sobresalto. El primer impulso en las hermanas fue el de entrarse al comedor, y se pusieron de pie en el umbral. Pero notando que el jinete se acercaba al trote rumbo a la enramada, sin compañía, y con aire reposado, Dora se apresuró a decir entre riente y temblorosa, deteniendo a Nata del brazo: Ve a don Anacleto que se le ofrece a ese hombre, que de aquí se me está pareciendo mucho a Nicasio. El capataz se paró, mirando muy atento al que se aproximaba. Y como hallase demasiado misterioso y negro al jinete, al punto de no descubrirle ni una pinta blanca en el cuerpo, y que se avanzaba callado cubierto con un sombrero como un hongo, repuso con aire grave: Permítanme, niñas, que vaya a buscar el trabuco, porque se me hace que ese que se allega, no es trigo limpio.
Y sin agregar más palabra, fuese precipitadamente a su habitación, acomodándose el cinto sintiendo que se aflojaban las puntas del chiripá, a consecuencia tal vez, de haber estado tanto tiempo en cuclillas sentado sobre los talones. Nada agradable fue a las jóvenes el verse solas. Después de titubear un momento, entráronse, llamando a voces a su padre. Don Luciano, que escribía, muy absorto en sus apuntes, en mangas de camisa por el calor, levantóse en el acto, dejando la pluma, y vino sin pérdida de tiempo al llamado. Mira, papá, dijo Dora. Ahí llega un hombre. ¿Y es ese motivo de alarma? Precisamente no, pero después de lo sucedido esta tarde, creemos que hay razón. ¿Por qué ha de haberla? Vamos a ver. El hacendado salió al patio. Y en medio de él se paró, con la camisa abierta en el pecho y las manos en la cintura, la cabeza al aire libre y una actitud desenvuelta y tranquila propia de hombre muy sano y entero. Cerca encontrábase sombrero en mano y a postura militar firme y respetuoso, un mocetón renegrido, de quien era sin duda un caballo que piafaba, atado al palenque. Al divisarle y medirle con una ojeada de campero sagaz, don Luciano dijo con autoridad, como si lo conociera. ¿Cómo te va, negro? Muy bien, mi señor, para servir a su merced. ¿Qué andas haciendo? Venía a hablarle al señor de una cosa de apuro. A esta hora. Crea su merced que es una obra de caridad, y que corre priesa. Mi amo está lastimado y metido ahí en el monte. Y como hay que cuidarlo al abrigo, vengo a pedirle permiso para traerlo a ese rancho viejo que hay en el bajo, siquiera por unos días. Tú tienes amo. Como digo, mi señor. Aunque él me dio libertad, repuso el negro con acento cariñoso, a la par que humilde. ¿Y cómo se llama? Luis María Verón. Don Luciano quedóse un instante en silencio, un tanto sorprendido. Nata y Dora escuchaban todo desde el ventanillo del dormitorio, no menos admiradas que el bueno de Robledo. El negro, que parecía despejado y resuelto, siguió hablando sin dejar de atender a uno y otro lado a los perros que lo olfateaban formando como una ronda atenta y gruñidora. Nosotros moramos en el potrero del monte, más arriba de la isleta que su merced conoce, pero todos los días venimos hasta el rincón, y muchas veces espantamos para afuera el ganado alzado por hacer bien a su merced. Hombre. Por eso he visto esta mañana una punta de orejanos arrimada al rodeo. Pues para que vea mi señor. A mi amo se le puso entretenerse en esa faena y tanto fue el empeño, que lo cogió en una pierna un novillo bravo, y ahí está medio lisiado, sin poder montar y con fiebre. No hay entonces más que curarse, demonios. Malas diversiones son esas de jugarse con los cuernos. ¿Y qué anda buscando tu señor por el monte, a trueque de semejantes caricias? Vaya un gusto, caneja. Verón. Conozco un apelativo así. En fin, por ahora, Benito. Esteban me llamo, para servir a su merced. Bueno, Esteban. Por ahora arréglense ahí donde dices, como Dios los ayude, que mañana será otro día, y daré orden al capataz para que los atienda bien. Pero mira, negro, que en ese rancho viejo hay más sapos y sabandijas que colas de zorro en el campo. Sonrióse Esteban hasta blanquearle los dientes, resaltantes como el globo de sus ojos en la oscuridad. Eso no importa, señor. Yo me encargo de espantar los bichos y de quinchar un poco el rancho para que no entren el agua y el viento. Convenido. Te faculto para todo, que si eres tan diestro para esas maniobras como Ladino para explicarte, la cosa promete. Ya verá su merced. Le voy a arreglar lindo la tapera. Y no vamos a estar más que unos 2 o 3 días, hasta que se alivie un poco el enfermo. Después nos vamos a nuestra casa, allá en el potrerillo. No hay más que hablar. Si precisas algo ahora, no tienes sino pedir, sin pelillos, ni vueltas de capacho.
Nada, mi señor, a no ser muchos perdones por el atrevimiento. Todos los que quieras, bien hablado. Gracias a su merced. Esto diciendo, Esteban hizo un cambio de frente para retirarse, viendo que el hacendado se entraba en el comedor. Pero, Dora, que hacía un instante había vuelto tras corta ausencia al ventanillo, gritóle muy afanosa y comedida. No se vaya sin llevar esto, que puede servir. Volvióse el negro solícito, y de las manos de la joven tomó un montón de hilas y unas tiras de género blanco. Luego saludó muy respetuoso, y se fue, balbuceando algunas frases de agradecimiento. ¡Qué negro bien criado! Exclamó Dora. ¿Has visto? Repuso Nata con asombro. Se me va quitando el miedo. ¿Qué habrá en todo esto, Dorila? Iba a contestar Dora, cuando la presencia de don Anacleto en el patio, a paso lento y cauteloso, con un trabuco cruzado por delante en la cintura, provocó en ella un acceso repentino de risa que, como siempre, contagió a su hermana. Los perros ladraban detrás del jinete, que se dirigía a la cuesta cercana al monte, a paso de trote. Ahí se va el matrero, don Anacleto. Gritóle Dora, ahogando en lo posible su hilaridad. Cállate, Dorila, dijo Nata. Si esto me divierte, déjame. El capataz, con la mano en la culata del trabuco y con aire sigiloso, volvióse apenas, al pasar por delante del ventanillo, para decir con acento bajo. Vi que le blanqueaban los ojos al negro, y no hice la atropellada por no disgustar al patrón. Pero, ya lo filié. Y siguió hasta el cerco de la huerta, tieso y arrogante. Nata, al contrario de Dora que reía a sofocarse, púsose cavilosa, y cerró la pequeña hoja del ventanillo, murmurando. Ahora que estarán tan cerca de nosotras, siento más confianza. Buenos sustos nos han dado. ¿No te parece que no son tan malos? Piden las cosas con unos modos. Yo te lo dije, repuso Dorila, moderando sus risas y enjugándose los ojos con un pañuelo. Tú eres la medrosa, que te negabas a todo viendo duendes hasta en un rayo de sol, no tanto. Confieso mi debilidad. Pero, no podrás decir que no ha habido causa de miedo. Esta noche cierto es, me encuentro más tranquila, no sé por qué razón. Si resultaran ciertas mis sospechas, como te haría burla. Ya verás. Y al objetar esto Dora, moviendo de arriba abajo la cabeza con los ojos puestos en el techo y los labios fruncidos, a la vez que con un reflejo de raro alborozo en el semblante, lo hacía sentada en la piel de yaguareté, cruzadas las manos por delante de las rodillas en infantil columpio el gentil cuerpo como si por él corriese azogue. Vi las nuevas de Guadalupe muy avanzado ya el día siguiente, brillando en espacios límpidos un sol abrasador, don Anacleto pudo observar que el rancho viejo se había transformado como por encanto. Lo que hubo de llenarlo de asombro, pues si bien él había salido al campo desde antes de amanecer, y en el espacio de tiempo transcurrido bien podía operarse un milagro semejante, ninguna orden ni noticia había recibido respecto a esa obra nueva. En realidad, la antigua vivienda o ruina existente junto al ribazo del arroyuelo que desembocaba en el río, no presentaba a esa hora el aspecto agreste y desolado que en el día anterior. Por el contrario, su techumbre derruida había sido recompuesta con grandes y amarillentos manojos de paja brava cortadas en las maciegas del estero. Y segados a raíz, dentro y fuera, en un trecho considerable, gran número de cardos y cicutas, presentando desde lejos el suelo tal limpieza, que bien se podía jugar a la taba en el playo, sin tropezarse con un solo rastrojo. Este desbrozamiento formaba un semicírculo delante de la puerta, o entrada al rancho mejor dicho, pues que aquella consistía en dos pieles de perros cimarrones, unidos y colgantes como un cortinaje. Y se dilataba en línea recta al monte a través del cardizal como un caminito de haciendas al abrevadero. 2 o 3 caballos pacían cerca, atados a la estaca.
Salía humo de fogón, de la parte atrás del mojinete. La enorme ojiva del ventanillo aparecía cubierta con un cuero de toro, clavado a la pared de cebato con estaquillas de laurel negro. A horcajadas en la cumbrera, tal vez dando la última mano al quinchado, veíase un hombre negro muy afanoso, que al principio el capataz tomó por un mono descomunal dados sus continuos y nerviosos movimientos. A fin de cerciorarse, fuese acercando paso a paso hasta la entrada de los cardos, y desde allí púsose la callosa mano a modo de visera en la frente para mirar mejor. A poco de estar en esa observación concienzuda, muy atento, vio salir del rancho un hombre alto y fornido, color de aceituna, que se sentó en cuclillas contra la pared, a fumar un cigarro con la mayor tranquilidad. Don Anacleto movió de uno a otro lado la cabeza, diciéndose algo perplejo. El negro parece el mesmo. Pero este, es charrúa, y cacique ha de ser a la fuerza por la poca gana que tiene de trabajar. Indio forzudo y lerdo. ¿Quién lo ve ahí tirado al sol en vez de ayudar al retinto, al igual de un lagarto viejo cuando canta la chicharra? Yo te había de dar perezoso si estuvieras conmigo. Ladrón de guascas y de mancarrones, a la horita en que todos duermen, y cuando naide puede rayarte las costillas en campo raso. Pero, es atrevimiento ganarse la tapera con la misma facultad que una comadreja o un zorrino. O una vizcacha, para el decir, que tanto da indio y negro como cimarrón y salvaje. Las pobres vaquillonas van a empezar a parar la oreja, y para mí tengo que los orejanos les vienen dende hace días sacando el cuerpo a estos mandrias. Interrumpió aquí el soliloquio del capataz, una mirada distraída y vagabunda del hombre en cuclillas. Mirada que don Anacleto consideró siniestra y agresiva, por lo que en el acto mismo resolvió dar cuenta de todo a su patrón, volviendo riendas al trote más largo de su rosillo. Pronto estuvo encima de los agaves de la huerta, y allí fue detenido por Nata y Dora. Quienes, cubiertas las cabezas con una especie de turbante para evitar en parte los ardores del mediodía, miraban con viva curiosidad hacia el rancho. ¿Qué hay, don Anacleto?, preguntó precipitadamente Dora. El viejo capataz sujetó el rosillo. Y con gesto duro de hombre que ha campeado y viene en busca de armas con que arrostrar un peligro serio e imprevisto, contestó a voz en cuello. ¿Qué ha de haber, niña? Que en el niño de Tucutucus de allí del playo, se han metido como unos 5 o 12 indios, anoche, después de canto de gallo a la fija, y hasta me ha parecido ver entre los yuyales del costado, un porción de osamentas de animal yeguarizo. No puede ser, don Anacleto. Y como no alcanzamos a ver desde aquí esos hombres. Andarían por el campo, agregó Nata, un poco sobresaltada. El capataz escupió de lado, y dijo. El indio, niñas, se agacha siempre y se esconde hasta en el trébol, por lo que ni el mataco que fuese les gana a hacerse una bola. Después tienen un olor que los descubre, cuasi como el zorrino, aunque se unten con chirimoyo. Yo no he visto más que uno, que estaba afilando una flecha junto a la puerta. Pero, es seguro que los otros se encuentran en el rancho o tendidos boca arriba entre los pastos comiendo algunos pedazos de carne cruda. Ni siquiera les vio usted las plumas del copete. Nada. Esos mugres se pegan a la tierra como la iguana entre los cardos, y el más vaqueano se equivoca si los encuentra por parecerse a troncos de sauces caídos. Voy a avisarle al patrón, antes que se haga más tarde. Dejáronle ir las jóvenes, un tanto confusas por lo que habían oído, aun cuando les asistía una creencia contraria a lo aseverado por el capataz. Creencia que confirmaba, en cierto modo, la tranquilidad que reinaba en el campo, no descubriéndose persona alguna en toda la zona visible. Sabían ellas también, que él exageraba algo las cosas por costumbre y por temperamento. Y, en esa conciencia, no quisieron comunicarle nada de lo ocurrido en la noche anterior.
El pobre viejo tiene una cabeza de chingolo, dijo Dora incomodada. ¿No se le antoja que en la tapera está el cacique Pirú con toda una horda, cuando nada se ve en el bajo, fuera del negro Esteban? Yo creo que tiene hace mucho a los indios montados en la nariz. Como don Anacleto la ostentaba muy curva y larga, Natalia se rió de veras de la ocurrencia. ¿Será eso? Con todo, no hay que descuidarse. Yo no lo creo. Mira. Una vez nos vino con la historia de que había en lo más hondo del rincón, muerto un tigre, a brazo partido. Mientras que, según Nereo, lo que había ultimado era un coatí. Cuando yo le pedí que me trajese el cuero, salió diciéndome que se había pudrido. Después nos trajo el cuento de que encontrándose una tarde a pie en el rodeo ajustando la cincha, lo había atropellado un toro malísimo. Y que él, dándose vuelta muy ligero, lo había agarrado de los cuernos tirándolo al suelo como a un cochinillo de leche. Y entre tanto, no tardó Calderón en venir a decir que una novilla le había dado en el vientre a don Anacleto, con solo el hocico, y tirádolo rodando de la cuesta abajo. Es preciso dispensarlo, Dora interrumpióle su hermana, riendo. ¿No ves que ya es viejo, y tiene que inventarlas? No. Si no me importa. Pero ¿por qué no se engaña así? Será por vengarse de aquello de las avispas. Lo mismo que su pelea con los perros cimarrones. En la noche de Navidad, ¿te acuerdas? Venía el todo sofocado, hosco y bufando, con el pecho al aire y remangado hasta el hombro. Al otro día, en lugar de perros bravos muertos, papá halló junto al pajonal una pobre zorra descuartizada por los mastines de la estancia que él le había chumado. Oye, exclamó de súbito Nata. Papá está hablando con don Anacleto. El dormitorio del señor Robledo tenía un ventanillo que daba a la huerta. Delante de este respiradero o ventilador, que tal parecía por su estrechez y su configuración, se había construido un pequeño cobertizo, a fin de evitar que el sol penetrase en verano. El hacendado, que se levantaba siempre muy de madrugada, hacía su siesta después de mediodía, y dejaba semiabierto el ventanillo para que corriese el aire protegido como lo estaba aquel en parte, por el cobertizo. Ya en su lecho, lo había sorprendido el capataz con sus noticias. Y sobre la existencia en el bajo, de una horda, departían, cuando Nata hizo callar a Dora. Las jóvenes se acercaron, en el doble interés de oír algún dato nuevo y de disfrutar de la sombra. Poco de interesante pudieron escuchar. Pero, minutos después, vieron con algún asombro que don Anacleto a caballo y Guadalupe a pie, llevando uno y otra provisiones y objetos diversos, se dirigían a las ruinas del estero, en franca y amena conversación. Mejor, dijo Dora con viveza, batiendo palmas. Ahora vamos a saber por Guadalupe todo. Así es, añadió Nata, tú podrás preguntarle a su regreso sobre lo que haya visto, y yo lo haré con don Anacleto para comparar. Me gusta. Así sabremos hasta qué extremo dice mentiras. Pero, me acuerdo ahora que la negra se le parece un poco. Y si habla con Esteban, peor. Maliciosa. ¿Qué importaría que conversase con el moreno? Capaz es de entusiasmarse la negrilla. Cállate traviesa y vámonos, que el calor se hace insoportable. Ya no puedo más. Y tras de estas palabras, Natalia fuese a prisa, para atravesar cuanto antes el terreno quemado por el sol. Dora corrió en pos, con la agilidad de una gama, en medio de risas y parloteos. No se demoraron mucho tiempo capataz y esclava, en el desempeño de su comisión. Transcurrida media hora apenas, estuvieron de vuelta en las casas. Sin que la llamasen, Guadalupe entróse en la habitación de las jóvenes, con el rostro bañado en sudor y cierto aire de misterio, arreglándose todavía en la cabeza un pañuelo a cuadros rojos y amarillos que le servía de cofia. Antes que con la palabra, interrogóla Dora con los ojos, saliéndole al encuentro.
Guadalupe, compañía cotidiana de la joven en el paseo a pie o a caballo, en el baño del manantial vecino y hasta en las fútiles diversiones y recreos campestres, sabía interpretar bien los menores gestos de Dorila. Y por eso, se apresuró a decir: no hay motivo para miedos, niñas, porque no son más que tres, un indio, un moreno y un... ¿Y un qué? Habla, pues. Si viese que pinta de mozo, niña. Un señorito rubio, que tiene una cara que da gusto el mirarla, y unos ojos azules, que ni el cielo. Entonces don Anacleto se engañó, Guadalupe. Porque él nos dijo que había por lo menos una horda entera de charrúas en el bajo. ¿Qué? Niña, exclamó la negra con sonrisa burlona. Uno solo, y ese manso. Está vestido como la gente, y convidó con un cigarro a don Anacleto. Ni un pasto han dejado en el suelo y parece casa la tapera, niña, como oye. El techo de nuevo y todas las cuevas tapadas. Como están cerquita del monte, han andado al trajín con los troncos. Tienen fuego, mate y churrasco. Mire qué intrusos esos. Y el enfermo. A lo largo, en un recado. Habló poco, para pedirle a don Anacleto que su merced el amo lo dispensase, y le diera las gracias. Que pronto sanará y vendrá a saludarlo, para irse. Porque dijo que no quería abusar, estándose aquí muchos días. Don Anacleto le aseguró que mi amo era gustoso, y que no se afligiese. Por supuesto. Qué mal hay en que esté. Así fuesen todos. Ay, niña. Qué triste parece el mozo. Como que está lastimado en una pierna, dicen, por un toro bravo. Pobre. Lejos de su familia. Una pena, niña. El indio y el moreno lo cuidan mucho, como a un señor. Le lavan la lastimadura y le ponen la hierba de la piedra. Muy contentos con las hilachas y trapitos blancos que mandó la niña, que vinieron bien para el caso, porque estaban rompiendo sus ropas a pedazos. Dijo el herido que había de ser un alma buena, la que eso hacía con un desgraciado. Mira, Nata, por tan poca cosa. Y no tiene madre, Guadalupe. No sabré decirle, niña Dora, sino que parece marchito. Talmente, que al mirarlo se ve lo que sufre. Se llama Luis María. Por la figura, alto, mucho pelo rubio y tenía un pañuelo atado en la frente que él se mojaba a cada momento con agua, puesta en una cáscara de mulita, muy blanca y limpia. El moreno se llama Esteban. Sabemos ya eso. Cuando no te habías de fijar en el retinto, Pispireta. Barrunta de buena casa, y se muestra muy agradecido con su merced. Después, aunque es trompudo, se las echa de muy leído. El indio, callado. Pero siempre haciendo que se ríe, como si tuviese monos en la cara. A esta ocurrencia, sonrióse Natalia que oía en silencio. Y fuese luego a recostar en su lecho con los ojos bajos, más que por sueño o cansancio, preocupada tal vez por las noticias e informes de la esclava. Así que ésta se retiró, Dorila hizo lo que su hermana. Miráronse las dos, con ánimo de comentar minuciosamente las cosas, puestas las manos en las mejillas y reclinadas con natural abandono. Pero, cambiadas algunas frases vagas, se quedaron pensativas bien pronto, reconcentradas, casi hurañas como si una misma emoción de extrañeza hubiese embargado por completo sus cerebros y estremecido de súbito sus corazones. Quizás a esto contribuía también la hora y la pesadez del día, de tan calor sofocante, capaz de abatir los organismos más fuertes. Por el ventanillo entreabierto, un tanto velado con una gasa verde, penetraba denso un aliento de fuego, a la par que el eco monótono e insistente de las cigarras y el sordo zumbido de los mangangaes que iban y venían cargados de polen de manzanilla, batiendo sus vidriosas alas delante de las maderas salientes del alero.
Unido al de los abejorros, oíase la música del tábano y de 100 insectos gruñones, crujir de élitros y trinar de golondrinas, al reparo, entre palpitaciones de alborozo. Pocas horas después, don Luciano, que se paseaba a pecho descubierto por el cuadro del cobertizo gozando del vientecillo todavía caldeado que soplaba de la loma, dijo a Guadalupe que no olvidara llevar buena cantidad de hierba y azúcar, misionera, la una y Rubia, la otra, al rancho viejo. Y que avisase al capataz repuntase la majada del tronco hacia el mismo sitio, para que los hombres apartaran lo que quisiesen comer. Entre capataz y esclava, solían promediar sus bregas y sus días de bonanza que duraban períodos casi determinados. Y al lleno de las primeras llegaron ese día, pues habían venido disputando a su regreso de la tapera con encono y verdadera tenacidad acerca de futilezas. Con todo, la negrilla lo buscó diligente en su tugurio. Y no encontrándolo allí se dirigió a la cocina. Hallólo en cuclillas, con el mate en una mano y la caldera en la otra. Al entrar, dijo Guadalupe, con tono de autoridad. Manda el amo que haga repuntar las ovejas para que carnen los hombres de la tapera. Don Anacleto la miró en silencio, volviendo despacio sus pupilas ahumadas de córneas enrojecidas.